en este episodio de Visítalo vamos a vivir una aventura muy especial que queremos que compartáis con nosotros. El Caminito del Rey, una senda aérea situada en el paraje natural del Desfiladero de los Gaitanejos, ubicado entre las localidades malagueñas de Álora, Ardales y Antequera. Contamos además también con una amiga que nos acompaña también, Lola. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Y con mi socio Enrique. Hola. Lola ya ha venido también con nosotros cuando visitamos el puente colgante en Canillas de Aceituno, en el episodio anterior. Os dejo un enlace por aquí más o menos para si lo queréis ver. Así que vamos allá. Bueno, aquí comienza la aventura de este recorrido, el Caminito del Rey. Se compone de 7,7 kilómetros, 4,8 son de accesos y 2,9 de pasarelas. Hay dos formas de acceder al punto de control, es mediante dos túneles. Este que es el más profundo y el más corto, y otro que está donde un restaurante, que es un recorrido un poco más largo. Vamos a empezar por el más corto para llegar al punto de control en hora. Vamos para adentro. El nombre de Desfiladero de los Gaitanes hace referencia al nombre con que se designaba antiguamente gaitán o gaitanes a las aves rapaces que sobrevolaban todo este espacio natural. Para la construcción de toda la infraestructura hidroeléctrica de la presa de Gaitanejo se tuvo que realizar una pista de acceso que le conducirá, en su parte final, a una cómoda bajada divisando el agua de color esmeralda del embalse. Atravesamos otro túnel y llegamos al puente de los tafonis. Los tafonis son huecos redondeados tallados en rocas cristalinas o de arenisca por la erosión, donde se excavó la boca de la salida de este túnel, formado principalmente por 4 grandes oquedades situadas casi caprichosamente una por encima de otra. A pocos metros de aquí nos encontramos el denominado erróneamente arco gótico. En realidad es un tafoni que ha adquirido esa forma al comprimirse la arcilla entre conglomerados de arenisca por procesos externos como el agua y el viento. La senda y pista por la que vamos caminando nos llevará hasta la presa de Gaitanejo, donde encontraremos la caseta de control del acceso norte al Caminito del Rey y el inicio del recorrido oficial. Bueno, hemos llegado ya al punto de control. Estamos esperando que abran. Hemos sido un poco más tempraneros de la cuenta. Y el Caminito del Rey, deciros que es un tramo lineal, es decir, se hace en un sentido y luego ahí hay un autobús lanzadera que nos devuelve otra vez hasta el aparcamiento donde tenemos el coche. Alfonso XIII da nombre al Caminito del Rey cuando inaugura la presa del Conde de Guadalhorce en 1921, hace ahora 100 años. En este tramo lineal del Caminito del Rey pasaremos varias fases. La primera fase es el cañón denominado el Desfiladero de Gaitanejo. Después entramos en un segundo cañón, que es el Tajo de las Palomas. Pasaremos a un tercer cañón, que es el Desfiladero de los Gaitanes, para terminar en un último tramo de recorrido denominada Avenida Caminito del Rey, de unos 2 kilómetros, 100 metros aproximadamente, donde después llegaremos al punto de control para devolver los cascos que nos dan de protección. Vamos a esperar que abran y comenzamos el recorrido. Comenzamos el recorrido pasando al lado del edificio de la subestación eléctrica de Gaitanejo. Esta construcción tiene vanos y esquinas decorados con piedra caliza blanca y carpintería metálica en color verde. Esta central hidroeléctrica fue además una de las más antiguas de España.
La presa de Gaitanejo que estamos viendo, de tan solo 20 metros de altura, actúa como contraembalse del pantano principal, además de prevenir las avenidas de los ríos que en épocas de crecidas arrastraban con ella árboles y todo tipo de materias, llegando a obstruir por completo la entrada al desfiladero de los Gaitanes. Al pasar el Torno, el visitante es recibido por el desfiladero del Gaitanejo, una impresionante formación rocosa labrada por la acción del agua. Hay que precisar que el río es la divisoria entre los términos municipales de Antequera, Paredes por donde circula el ferrocarril, y Ardales, Paredes donde se construyó el Caminito del Rey. Rehabilitado en 2015 para el montaje de las pasarelas del Caminito del Rey, se utilizaron aproximadamente unos 20.000 metros de madera y 30.000 tornillos, empleándose menos de un año para su reconstrucción. Las pasarelas actuales son las terceras hechas a lo largo del tiempo. En las primeras se emplearon raíles de ferrocarril empotrados en las paredes sosteniendo una bovedilla de ladrillo y cemento que terminaba con solera de hormigón. Estas formaciones rocosas tienen una altura de unos 300 metros. La pasarela transcurre a unos 100 metros aproximadamente sobre el nivel del río del Guadalhorce. Cuando llevamos unos 100 metros recorridos de pasarelas, observamos por encima de nuestras cabezas los anclajes de hierro utilizados para el antiguo cableado de las pasarelas que permitía la iluminación nocturna. La salida del desfiladero de Gaitanejo se realiza por medio de una bajada considerable que va cambiando de sentido a través de curvas cerradas. En esta bajada, en la que podemos ver el tramo del ferrocarril, se llega casi al nivel del río. La pasarela de madera continúa hasta toparse con un macizo calizo perforado por un pequeño paso subterráneo. A través de unos peldaños de escaleras se accede al túnel. A la salida, dirigiendo la mirada a la pared de enfrente, se puede apreciar un curioso conjunto de tafones que llegan desde la parte superior hasta el nivel del río. Tras una larga curva en la que la pasarela rodea una pared rocosa, comenzamos a adentrarnos en el segundo cañón, conocido como el Tajo de las Palomas. Lo primero que nos encontramos es el Puente del Rey, denominado así por haberlo cruzado el monarca Alfonso XIII. Con la realización de este pequeño puente en el espacio abierto entre los dos túneles del ferrocarril, se pretendía comunicar las laderas del Tajo, la vía del tren y las pasarelas. El agua del río, tras atravesar el final del segundo cañón, se remansa y entra en un gran espacio natural con una frondosa vegetación. Es la entrada al Valle del Hoyo, que no deja de sorprender al visitante por el color verde del bosque de pinos y el esmeralda del agua del río. Acabamos de salir del Tajo de las Palomas y esta es la zona que se denomina Valle del Hoyo, una zona de bosque y fauna que va rodeando el río Guadalhorce. Como veis, nos acompaña el sonido del río de fondo antes de adentrarnos en lo que sería ya la parte más espectacular del Caminito del Rey, que es el desfiladero de los Gaitanes.
En este recorrido se han establecido varias zonas en las que podrá descansar unos minutos, hidratarse y, si lo ha previsto, tomar un tentempié mientras contempla una amplia panorámica del Valle del Hoyo. Comenzaremos un suave descenso que hace que la acequia que nos va acompañando vaya elevando sus muros de cemento hasta alcanzar una considerable altura. Precisamente una primera rotura de la acequia nos permitirá transitar por su interior hasta salir a un espacio abierto desde donde podrá contemplar la entrada al último cañón. Llegamos al paraje natural Desfiladero de los Gaitanes, uno de los rincones más asombrosos de Andalucía y de un incalculable valor ecológico que alberga numerosas especies de animales y vegetales protegidas. Las pasarelas van serpenteando por las paredes extraplomadas en un recorrido que bordea todo el desfiladero. A nuestras espaldas podemos ver el viaducto ferroviario denominado el Tajo de las Tres Cruces, una importante muestra de ingeniería de principios del siglo XX. El Caminito del Rey era realmente una vía de servicio para los operarios que trabajaban en las obras hidráulicas de los embalses. A unos 2 metros por debajo de nosotros tenemos la pasarela antigua. Se conserva como homenaje al ingenio del trabajo de las antiguas generaciones, ya que el camino original se hace entre 1901 y 1905. Uno de los secretos más guardados del Caminito del Rey son los fósiles de amonites en la roca, prueba de que estas paredes eran fondos marinos en tiempos del Jurásico. En estas moles rocosas, debido a sus 3 grandes extraplomos, se han celebrado distintos campeonatos de escalada. Llegamos al puente acueducto del ingeniero Eugenio Rivera. Es una parte de las de mayor descarga de adrenalina del visitante. A su lado se ha construido una pasarela de aproximadamente unos 30 metros de longitud. El antiguo puente acueducto fue una obra realizada en 1904 de compleja ingeniería. Se utilizaba para trasvasar el agua entre las 2 paredes del desfiladero, pero también para el paso de personas que utilizaban el Caminito del Rey. En la actualidad igualmente se utiliza para trasvasar el agua de un lado a otro, aunque ahora el viaducto está entubado. Para cruzar a la otra pared, hay que atravesar la pasarela metálica anclada con largos tirantes a 105 metros de altura y con 35 metros de longitud. Esa anchura y profundidad le transmitirá una gran sensación de vacío al mirar hacia abajo, pues el suelo está calado en rejilla, lo que permite apreciar directamente el abismo.
El último tramo del caminito se realiza a través de escaleras y una pasarela colgada que discurre a su vez por encima de la antigua pasarela de la pared sur. En la parte baja se encuentra la nueva central hidroeléctrica del Chorro. El término de El Chorro proviene del espectacular fenómeno que producían las fuertes lluvias del interior de la provincia y la unión de los tres ríos, la denominada Junta de Ríos. Ese único y potente cauce de agua entraba en los cañones hasta salir a presión en un gran golpe o chorro. Bueno, hemos llegado al final del recorrido. Vamos a ver qué les ha parecido a nuestros acompañantes. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el recorrido? Genial. Maravilloso. Espectacular. Espectacular. ¿Volveríais a hacerlo? Sí, yo sí. Yo sí. Yo también, ¿eh? Estoy aquí detrás de la cámara, pero yo también. La verdad, ha merecido la pena. Sí, muy interesante. Precioso y la verdad que es un camino muy seguro. Que tanto Eso quería matizar. La sensación de seguridad que durante todo el tiempo se puede ver en el camino, pese a la altura a la que se va y todo. Sí. No hay ninguna sensación de vértigo. Quizás un poquito lo más El así puente. espeluznante el puente, porque se puede Puede ver... vértigo, pero no se ve seguro. Se puede no ver nada. hacia abajo y entonces, bueno, quizás puede ser lo que resulte un poquito más. Pero vamos, que merece la pena venir a verlo, no os lo perdáis si venís a Málaga, porque esto sería lo mismo que ir a Asturias y no ver Covadonga. Así que ánimo y bienvenidos al Caminito del Rey.